Hay algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar. Algo que está escrito en una sola línea, en una carta antigua, en un versículo que muchos leen de pasada sin comprender su magnitud. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Pedro escribe sobre Jesucristo y dice algo que debería hacernos temblar. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades, potestades. 3 palabras, 3 órdenes, 3 niveles de poder que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y todos, absolutamente todos, están bajo los pies de Cristo. Pero ¿quiénes son realmente estos seres? ¿Por qué Pedro los menciona con tanta precisión? ¿Y qué significa que estén sujetos a alguien que, apenas unas décadas antes, había sido clavado en una cruz como un criminal? Esta no es una historia pequeña, es la historia más grande jamás contada. Y comienza en un lugar que pocos se atreven a imaginar, el trono invisible del universo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué país? ¿Qué ciudad? Me encantaría saber dónde están todos los que están descubriendo esta verdad conmigo. Y si este contenido te está bendiciendo, suscríbete al canal Descubre la Fe, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite conocer el poder de Cristo hoy. Ahora sí, entremos en el misterio. Cuando Pedro escribió esta carta, no estaba hablando a teólogos ni a eruditos. Estaba escribiendo a gente común, a creyentes dispersos por Asia Menor, muchos de ellos perseguidos, incomprendidos, marginados. Y en medio de su sufrimiento, Pedro les recuerda algo fundamental. El hombre al que siguen no es un líder más. No es un profeta olvidado. No es una figura histórica entre tantas. Es el Rey absoluto del cosmos. Y bajo su autoridad están los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Pero qué son estas entidades? Empecemos por los ángeles. La palabra en griego es angeloi, que significa mensajeros. Seres creados por Dios antes de la fundación del mundo, espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. No son bebés con alas, ni figuras románticas tocando arpas en las nubes. Son guerreros, son adoradores, son ejecutores de la voluntad divina. Tienen jerarquías, órdenes, funciones específicas. Gabriel anuncia. Miguel pelea. Los serafines adoran. Los querubines custodian. Cada uno tiene un propósito y cada uno responde a una cadena de mando celestial. Luego están las autoridades. En griego, exousiai. Este término no se refiere solo a ángeles comunes, sino a un rango superior de poder espiritual. Son principados, gobernantes de regiones invisibles, entidades que ejercen dominio sobre naciones, sobre territorios, sobre estructuras de poder tanto visibles como invisibles. Pablo mismo habla de ellos en Efesios, cuando dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas autoridades no son neutrales. Algunas permanecen fieles a Dios, otras cayeron con Lucifer y ahora operan en rebelión, sembrando caos, muerte y engaño. Y finalmente, las potestades, dinameis en griego, fuerzas, poderes, energías espirituales de magnitud incalculable. Son los que sostienen estructuras cósmicas, los que mueven montañas invisibles, los que tienen capacidad para alterar el curso de eventos humanos con un solo movimiento. Algunos eruditos creen que estas potestades son las más antiguas de todas las criaturas angelicales, las más cercanas al trono
antes de la venida de Cristo, las más poderosas en términos de fuerza pura. Ahora, imagina esto. Todos estos seres, con toda su gloria, con toda su fuerza, con toda su antigüedad y majestuosidad, están sujetos a un hombre que nació en un establo, que creció en Nazaret, que fue traicionado por un amigo, golpeado por soldados, escupido por religiosos, clavado en una cruz entre dos ladrones. Ese mismo hombre ahora gobierna sobre ángeles, autoridades y potestades. ¿Cómo es posible? La respuesta está en lo que sucedió entre la cruz y el trono, entre la muerte y la ascensión, entre el sepulcro vacío y la diestra del Padre. Cuando Jesús murió, el universo entero contuvo la respiración. Las tinieblas cubrieron la tierra. El velo del templo se rasgó. Los muertos salieron de sus tumbas. Algo cambió en la estructura misma de la realidad. Y durante 3 días, mientras su cuerpo yacía en una tumba prestada, su espíritu descendió a los lugares más oscuros de la existencia. Pedro mismo lo menciona unos versículos antes. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Descendió al abismo, al lugar donde las potestades caídas esperaban su juicio. Y allí, en el corazón mismo de las tinieblas, proclamó su victoria. Luego vino la resurrección, el sello romano roto, la piedra removida, los guardias aterrorizados, y Jesús, vivo, glorioso, invencible. Durante 40 días caminó entre los suyos, enseñó, consoló, comió con ellos. Pero su destino final no era quedarse en la tierra. Tenía que ascender, tenía que tomar su lugar, tenía que reclamar lo que siempre había sido suyo, el trono del universo. Y cuando ascendió, algo extraordinario sucedió, algo que los ángeles nunca habían visto, algo que las autoridades nunca habían experimentado, algo que las potestades nunca habían imaginado. Un hombre con carne glorificada, con cicatrices en sus manos y pies, atravesó los cielos, pasó por cada nivel de autoridad angelical, y cada uno, al verlo pasar, se inclinó. Los ángeles que habían servido fielmente durante eones reconocieron en él no solo a su Creador, sino a su Rey coronado por el sufrimiento. Las autoridades que habían gobernado territorios espirituales desde la fundación del mundo comprendieron que ahora había un nombre sobre todo nombre. Y las potestades, esas fuerzas antiguas y poderosas, se doblaron ante aquel que había vencido a la muerte misma. Pedro no está haciendo poesía, está declarando un hecho cósmico. Cristo no solo está en el cielo, está a la diestra de Dios, el lugar de máxima autoridad, el lugar desde donde se gobierna todo lo creado. Y a Él están sujetos, no por obligación forzada, sino por reconocimiento absoluto de su supremacía, todos los órdenes angelicales. Esto significa que cuando oras en el nombre de Jesús, estás invocando el nombre ante el cual los ángeles se postran. Cuando enfrentas una batalla espiritual y clamas a Cristo, estás llamando a aquel que tiene bajo su mando a todas las autoridades celestiales. Cuando sientes que las fuerzas del mal te rodean y te aferras al Señor, estás refugiándote en aquel ante quien todas las potestades tiemblan. No estás solo, nunca has estado solo, porque el que vive en ti, el que murió por ti, el que resucitó por ti, es el mismo ante quien todo el cielo se inclina. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si los ángeles le obedecen, si las autoridades le sirven, si las potestades están bajo sus pies, ¿qué enemigo puede tocarte sin su permiso? Esta es la verdad que Pedro quería que aquellos creyentes perseguidos entendieran.
y es la verdad que necesitas recordar hoy. El Cristo en quien crees no es débil, no es distante, no es indiferente. Es el Rey absoluto del cosmos, y todo, absolutamente todo, está sujeto a Él. Hubo un momento en la historia del universo en que todo cambió para siempre. Un momento en que el cielo, que había visto la caída de Lucifer, que había presenciado el diluvio, que había observado el éxodo de Israel, vio algo que jamás había imaginado. Vio a un hombre ascender, no como Enoc, que fue traspuesto, no como Elías, que fue llevado en un torbellino, sino como rey conquistador, como señor victorioso, como el cordero que fue inmolado y ahora vive para siempre. La escena es difícil de imaginar con nuestras mentes limitadas, pero los evangelios nos dan pistas. Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Han caminado juntos, han comido juntos, han hablado sobre el reino. Y ahora, después de 40 días de apariciones, ha llegado el momento de partir, el momento de regresar, el momento de tomar su trono. Levanta sus manos, las mismas manos que sanaron leprosos, que abrieron ojos ciegos, que multiplicaron panes, que fueron traspasadas por clavos. Y mientras los bendice, comienza a elevarse. No hay cohete, no hay escalera, no hay mecanismo humano. Simplemente se eleva, desafiando la gravedad, ascendiendo hacia el cielo, mientras sus discípulos lo observan con asombro, con lágrimas, con una mezcla de tristeza y gozo que no pueden describir. Una nube lo recibe, pero no es una nube de vapor, no es condensación atmosférica, es la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia visible del Todopoderoso envolviendo a su Hijo. Y mientras desaparece de la vista de los discípulos, en el reino invisible comienza un espectáculo que ningún mortal ha presenciado jamás. Imagina los cielos abriéndose, imagina las huestes angelicales formándose en filas interminables, extendiéndose hasta donde la vista alcanza y más allá. Querubines con rostros de fuego, serafines con 6 alas cubiertas de ojos, arcángeles con espadas desenvainadas. Y todos, absolutamente todos, observando cómo ese hombre asciende a través de las esferas celestiales. Algunos lo habían visto nacer. Algunos lo habían protegido de Herodes. Algunos lo habían servido en el desierto después de las tentaciones. Algunos lo habían fortalecido en Getsemaní. Y ahora lo ven regresar, no como el siervo sufriente, sino como el león de Judá. Hay algo profundamente conmovedor en este contraste. Apenas 50 días antes, este mismo hombre había sido azotado hasta quedar irreconocible. Su rostro estaba desfigurado por los golpes, su espalda convertida en carne viva por el látigo romano, su cabeza coronada con espinas que perforaban su cráneo, sus manos y pies atravesados por hierro. Había colgado desnudo, humillado, burlado, mientras el cielo observaba en silencio y la tierra temblaba de horror. Las autoridades espirituales rebeldes habían creído que ese era su momento de victoria. Los principados de las tinieblas habían pensado que finalmente habían derrotado al Hijo de Dios. Las potestades caídas habían celebrado cuando el grito «consumado es» resonó desde la cruz, y el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado y colocado en una tumba. Habían creído que la luz se había apagado, que la esperanza había muerto, que el plan de redención había fracasado. Pero no entendieron que la cruz no era derrota, sino estrategia, que la muerte no era el final, sino el medio, que el sepulcro no era una prisión, sino una puerta. Y cuando Jesús resucitó al tercer día, cuando salió de esa tumba con poder y gloria,
el equilibrio de poder en el universo espiritual se invirtió completamente. Las mismas potestades que habían conspirado contra él ahora temblaban. Las mismas autoridades que habían influenciado a Pilato y a Caifás ahora retrocedían en terror. Porque él había hecho lo imposible, había vencido a la muerte y ahora asciende. Atraviesa el primer cielo, la atmósfera donde vuelan las aves. Atraviesa el segundo cielo, el espacio estelar donde brillan las galaxias. Y entra al tercer cielo, el lugar donde habita Dios, el trono del universo, la sala del consejo divino. Y mientras entra, algo extraordinario sucede. Una voz resuena desde el trono, la voz del Padre, y declara lo que ya había sido profetizado por el rey David 1000 años antes. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A la diestra de Dios, el lugar de máxima autoridad, el lugar desde donde se gobierna todo lo creado, visible e invisible, el lugar que ningún ser creado, por más poderoso que sea, puede ocupar. Y allí, en ese trono, se sienta un hombre con cicatrices, un hombre que conoce el hambre, la sed, el cansancio, el dolor, un hombre que lloró en una tumba frente al cadáver de su amigo Lázaro, un hombre que sudó gotas de sangre en un huerto mientras oraba, un hombre que entiende nuestras debilidades porque las experimentó todas, pero también es Dios, el Verbo que estaba en el principio con Dios y era Dios, el creador de ángeles, autoridades y potestades, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahora, con su humanidad glorificada y su divinidad plena, gobierna desde el lugar más alto del universo. Los ángeles que permanecieron fieles se postran en adoración. Sus cantos llenan el cielo con una melodía que jamás había sonado antes. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No adoran solo a Dios en su esencia abstracta. Adoran a Jesús, al hombre Dios, al que lleva las marcas de la crucifixión como medallas de victoria. Las autoridades que gobiernan territorios celestiales reconocen su supremacía. Aquellas que siempre le fueron leales, ahora reciben nuevas órdenes, nuevas misiones, nuevas asignaciones bajo el reinado del Rey ascendido. Y aquellas que cayeron con Satanás, que ahora operan en rebelión, comprenden con horror que su tiempo es corto, que su derrota es segura, que han apostado por el lado perdedor, porque Cristo no solo resucitó, ascendió, y desde su trono gobierna con autoridad absoluta. Y las potestades, esas fuerzas antiguas, esos poderes que han existido desde antes de la creación del hombre, todas, sin excepción, están ahora bajo los pies de Cristo. No importa cuán poderosas sean, no importa cuántos milenios hayan existido, no importa cuántas batallas hayan peleado, todas se inclinan ante el crucificado que ahora reina. Este es el evangelio que Pedro predicaba. No solo que Jesús murió por nuestros pecados, no solo que resucitó al tercer día, sino que ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y gobierna sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto cambia todo, porque si Cristo gobierna allá arriba, significa que ninguna fuerza espiritual puede moverte sin su permiso aquí abajo. Significa que cada batalla que enfrentas ya tiene un vencedor. Significa que el miedo no tiene la última palabra, porque el que te ama está sentado en el trono del universo. Cuando los discípulos vieron a Jesús desaparecer en las nubes, 2 ángeles aparecieron junto a ellos.
Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Hay una promesa implícita en esas palabras. El que ascendió volverá. El que tomó su trono descenderá nuevamente. Y cuando lo haga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ese día Él reina. Desde su trono celestial intercede por nosotros, gobierna su iglesia, dirige la historia y mantiene bajo su control absoluto a todos los órdenes angelicales, tanto los que le sirven como los que le resisten. Porque nadie, absolutamente nadie, está fuera de su autoridad. Hay una palabra que Pedro usa en este versículo que merece toda nuestra atención. Una palabra que define la relación entre Cristo y todas las fuerzas espirituales del universo. Esa palabra es sujetos. En griego, hipotasso, que significa estar ordenado bajo, estar subordinado, estar bajo la autoridad de alguien. No es una obediencia opcional, no es una reverencia cortés. Es sujeción total, absoluta, sin excepciones. Esto significa que ningún ángel, por más poderoso que sea, actúa sin la autorización de Cristo. Ninguna autoridad espiritual, por más antigua que sea su dominio, se mueve fuera del control del Rey. Ninguna potestad, por más grande que sea su fuerza, puede ejercer poder sin que Él lo permita. Todo está bajo su gobierno. Todo responde a su voz. Todo se dobla ante su voluntad. Piensa en lo que esto implica para tu vida. Cada vez que enfrentas miedo, hay una potestad de las tinieblas intentando paralizarte, pero está limitada por Cristo. Cada vez que sientes opresión espiritual, hay una autoridad maligna tratando de aplastarte, pero no puede ir más allá de lo que el Señor permite. Cada vez que una tentación te acecha, hay fuerzas invisibles trabajando contra ti, pero están atadas por las cadenas de la soberanía divina. Nada te toca sin que primero pase por las manos perforadas de Jesús. Esta verdad transforma la manera en que vives. Ya no caminas como víctima de las circunstancias, sino como hijo del Rey que gobierna sobre todo. Ya no te ves a ti mismo como alguien a merced de fuerzas invisibles que no controlas, sino como alguien protegido por aquel que tiene esas fuerzas bajo su completo dominio. Ya no oras con duda, preguntándote si Dios tiene poder suficiente, sino con confianza, sabiendo que el que escucha tu oración gobierna a los mismos ángeles que ejecutan su voluntad. Esto es lo que significa que Cristo esté a la diestra de Dios con todas las potestades sujetas a Él. Significa que el universo espiritual tiene un orden, una jerarquía, una cadena de mando. Y en la cima de esa cadena, más alto que cualquier serafín, más poderoso que cualquier arcángel, más soberano que cualquier principado, está Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo más profundo aún en esta sujeción. No se trata solo de poder bruto, de fuerza superior, de dominio por intimidación. Se trata de autoridad legítima, ganada a través del sufrimiento, comprada con sangre, establecida por obediencia perfecta. Cristo no tomó el trono por la fuerza. Lo recibió porque se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los ángeles lo reconocen porque Él es su creador. Fueron hechos por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. Pero ahora también lo reconocen como Redentor, como el que hizo lo que ellos nunca podrían hacer, morir por la humanidad caída. Ellos sirven, Él salvó,
Ellos obedecen órdenes. Él escribió el plan. Ellos ejecutan la voluntad divina. Él es la voluntad divina encarnada. Las autoridades que permanecieron fieles en la gran rebelión ahora sirven bajo su reinado con gozo renovado. Porque no solo sirven al Dios eterno e invisible, sino al Dios que se hizo visible, que caminó entre nosotros, que nos mostró cómo es realmente el corazón del Padre. Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, ahora recibe órdenes directas del Rey ascendido. Gabriel, el mensajero de las buenas nuevas, ahora anuncia el Evangelio del Cristo exaltado. Y legiones incontables de ángeles guerreros están listas para moverse al más mínimo mandato de su Señor. Y las autoridades caídas, los principados de las tinieblas, que siguieron a Lucifer en su rebelión, también están sujetos, aunque de manera diferente. Están sujetos no por obediencia voluntaria, sino por limitación forzada. Pueden rugir, pero tienen correa. Pueden atacar, pero tienen límites. Pueden tentar, pero no pueden destruir a aquellos que están escondidos en Cristo. Son como perros encadenados que ladran ferozmente, pero no pueden alcanzar a quien está bajo la protección del amo. El apóstol Pablo lo dice claramente en su carta a los Efesios. Cristo está sentado en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Captas la magnitud de esto? No solo Cristo está por encima de todas las potestades. Nosotros, los que creemos en Él, estamos sentados con Él en esa posición de autoridad. Esto no es arrogancia espiritual, es identidad bíblica. No estamos compitiendo con Cristo por el trono, estamos reinando con Él desde el trono. No estamos peleando para ganar la batalla, estamos aplicando la victoria que Él ya ganó. No estamos tratando de vencer al enemigo, estamos recordándole que ya fue vencido en la cruz y sujetado en la ascensión. Por eso, cuando oras en el nombre de Jesús, no estás usando una fórmula mágica. Estás invocando la autoridad del Rey ante quien todas las potestades tiemblan. Cuando resistes al diablo en el nombre de Cristo, no estás luchando con tus propias fuerzas. Estás recordándole a las fuerzas de las tinieblas quién es tu Señor y bajo qué autoridad operas. Cuando declaras las promesas de Dios sobre tu vida, no estás haciendo confesión positiva vacía. Estás alineándote con el decreto del trono celestial. Piensa en Job. Satanás no pudo tocar a Job sin permiso divino. Tuvo que presentarse ante Dios, solicitar autorización, y aún así recibió límites específicos. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y más adelante, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Límites, fronteras, restricciones establecidas por la soberanía de Dios. Y si esto era cierto bajo el antiguo pacto, cuánto más bajo el nuevo, donde Cristo ha ascendido y todas las potestades están explícitamente sujetas a Él. Esto debe cambiar la manera en que enfrentas tus batallas espirituales. No peleas para ganar, peleas desde la victoria. No luchas para vencer, luchas porque ya has vencido en Cristo. No clamas pidiendo que Dios te dé autoridad. Reconoces la autoridad que ya te ha sido delegada como hijo del Rey. No ruega que los demonios se vayan. Ordenas que se vayan en el nombre de aquel ante quien no tienen opción sino obedecer. Pero aquí viene algo crucial que muchos olvidan. Esta autoridad no es para exhibición personal, no es para alimentar el ego espiritual.
no es para impresionar a otros con demostraciones de poder. Es para liberar cautivos, para sanar heridos, para proclamar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Los hijos de Esceva intentaron usar el nombre de Jesús como una herramienta sin tener relación con él, y terminaron golpeados y desnudos. La autoridad no viene del conocimiento de una fórmula, viene de la intimidad con el Rey. Cuando caminas en comunión con Cristo, cuando tu vida está escondida con Él en Dios, cuando has muerto al yo y ahora es Cristo quien vive en ti, entonces operas bajo su autoridad delegada. Entonces las potestades reconocen en ti el aroma de tu Señor. Entonces las autoridades espirituales, tanto las que sirven como las que resisten, saben que no estás solo, que llevas el respaldo del trono, que tu oración no es un deseo vacío, sino un decreto celestial respaldado por el Rey del universo. Esto es lo que Pedro quería que aquellos creyentes perseguidos entendieran. Estaban sufriendo, estaban siendo marginados, estaban enfrentando oposición no solo de personas, sino de sistemas, de estructuras, de poderes invisibles que influenciaban gobernantes y culturas. Y en medio de todo eso, Pedro les dice: el Cristo en quien creen no es un mártir derrotado, sino el Rey victorioso, ante quien ángeles, autoridades y potestades están sujetos. Y esa misma verdad es para ti hoy. No importa qué batalla estés enfrentando, no importa qué gigante se levante frente a ti, no importa qué oscuridad parezca rodearte, el Rey, ante quien todo el cielo se inclina, vive en ti, su autoridad te respalda, su poder te sostiene, y ninguna fuerza en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra puede arrebatarte de su mano. Esta es la esperanza del Evangelio. No solo que tus pecados son perdonados, aunque eso es glorioso. No solo que tienes vida eterna, aunque eso es maravilloso, sino que perteneces al Rey del universo, que gobierna desde el trono más alto, que tiene bajo su autoridad absoluta a todas las fuerzas espirituales, y que te ama con amor eterno e inquebrantable. Si has llegado hasta aquí, si esta verdad ha resonado en tu corazón, quiero invitarte a hacer algo. Suscríbete al canal Descubre la Fe, porque cada semana estaremos explorando verdades profundas de la palabra de Dios que transformarán tu manera de ver a Cristo y de vivir tu fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el Rey que lo ama gobierna sobre todo poder. Y sobre todo, vive hoy a la luz de esta verdad. Eres hijo del Rey ante quien ángeles, autoridades y potestades están sujetos. Camina en esa identidad. Ora con esa autoridad. Vive con esa confianza, porque Cristo reina y tú reinas con Él.